a Ferney. Hola Ferney, ¿cómo estás? Hola, hola, Bienvenido. buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿tú cómo estás? Tú sabes que tú ya eres como de la casa, Ferney. Entonces, te doy la bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos con nuestros eventos, por sumarte nuevamente a esta edición del Summit GIT 2023, por acompañarnos también en este día de cierre para que cerremos con broche de oro, como lo hemos hecho ya con la charla de Juan Daniel, que estuvo excelente. Yo sé que la tuya igual. Entonces, para quienes no conocen a Ferney, creo que todo el mundo te conoce, pero para quienes no te conocen, Ferney es el presidente y miembro de la Junta Directiva de ISACA Medellín. Tú estás ubicado en Cali, ¿verdad, Ferney? Pero eres el presidente Sí. de ISACA Medellín. Y hoy has preparado para nosotros una charla denominada Gobernando la Nube. Toda una tormenta. Bien interesante ese nombre. Voy a hacer una referencia también de tu perfil profesional para referencia del auditorio. Eh, Ferney es auditor y consultor de TI, certificado CISA COVID 2019, Advanced SOC for Service Organizations y Scrum Foundation. Instructor acreditado CISA, presidente de ISACA Medellín, fundador y director general de Avid CO. Tienes más de 16 años de experiencia trabajando para firmas de auditoría top 10 a nivel mundial, como auditor y consultor de TI en diferentes sectores económicos como manufactura, banca, seguros, servicios retail y servicios portuarios. Ha sido ponente en diferentes eventos de tecnología a nivel nacional y de Latinoamérica, instructor de diferentes cursos impartidos por ISACA Medellín, por el Instituto de Auditores Internos de Colombia, que es el IEA, el Instituto de Auditores Internos Perú, la Cámara de Comercio de Cali, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y otras organizaciones privadas. Nos has apoyado en los summits de GIT. Actualmente, pues como ya lo hemos dicho, eres el presidente de capítulo ISACA Medellín, donde has sido voluntario y miembro de la junta directiva desde el año 2016. Entonces, agradeciéndote de nuevo tu participación, tu apoyo permanente, Ferney, te damos la bienvenida y adelante. Al igual que en las otras charlas, pueden ir formulando las preguntas por el chat, que al final Ferney las va a responder todas. Gracias, Ferney. Bienvenido. Ok, buenos días, gracias Rocío por la presentación. Como siempre lo digo, para mí es un placer acompañar a GIT en sus eventos, pues como tú lo dices, yo ya me siento parte de la familia GIT. Son un gran Eres aliado parte de para la familia. nosotros en ISACA Medellín, así que siempre es un placer estar acá con ustedes. Bueno, listo, vamos a comenzar entonces. Eh, Quiero confirmar si ya ven mi presentación. ¿Me confirmas, Rocío, por Ya favor? Y estamos si me viendo están tu escuchando pantalla. bien. Sí, te Bien, escuchamos bien y vemos tu pantalla. perfecto. Entonces, como ya lo decía Rocío, vamos a hablar un poco de nube hoy. Y ese nombre de si, digamos, de si gobernar la nube termina siendo toda una tormenta para las organizaciones, digamos, surge a partir de una serie de experiencias que hemos tenido nuestros clientes donde el paso a la nube en algunos momentos se ha vuelto pues un poco difícil para las compañías, porque cuando se habla de nube, las organizaciones se imaginan una nube así, bonita, soleada, ¿cierto? Despejada, pero resulta que si tú te vas a la nube sin una preparación previa, sin una estructuración, se te puede convertir en algo como esto. ¿Ok? Entonces, la idea es, en esta charla, que es, digamos, por el tiempo corto, vamos a hablar sobre unos puntos específicos que las organizaciones deberían tener en cuenta antes de irse a la nube, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo, digamos, dentro de mi organización, estoy pensando en pasar mi infraestructura on-premise a la nube, pues hay que hacer ciertas preparaciones y ciertas estructuraciones que ayuden a implementar un marco de gobierno sobre esta tendencia tecnológica. Entonces, la idea de esta corta charla es poderles compartir algunas de las ideas y de las experiencias que hemos tenido alrededor de estos años con los clientes. Y por supuesto, como yo siempre lo digo en mis charlas, esto no es una verdad absoluta, simplemente queremos compartir conocimiento y digamos la forma en que lo hemos hecho, pero claramente pues estos temas digamos se pueden abordar desde muchas aristas y desde muchos puntos de vista.
Y lo otro es que esto va a estar, digamos, estructurado o soportado a través de buenas prácticas que más adelante les voy a comentar de dónde salen, ¿ok? Bueno, primero que todo, pues hay que hacer una corta introducción para que entremos en materia sobre el marco conceptual que hay alrededor de esos temas, ¿cierto? Entonces, primero, pues la definición. Hay una serie de definiciones de lo que es la computación en la nube o el cloud computing, pero básicamente la nube es, para no ser tan técnicos, es prestar servicios a través de una red de comunicaciones, ¿sí? ¿Servicios de qué? Servicios de almacenamiento, servicios de procesamiento, servicios de comunicaciones, ¿sí? Y en la mayoría de casos, estos servicios se ofrecen a través de la Internet, ¿ok? La computación en la nube no es algo nuevo. Yo creo que nosotros aquí, pues en mi caso, yo tengo ya 36 años, pero yo el primer correo que tuve, lo tuve hace más o menos unos 20 años, más o menos. Y eso, tener un correo, ya era un servicio de nube, ¿sí? Lo que sucede es que ahorita la nube se expandió tanto que ya hace parte de las tendencias tecnológicas que aprovechan las organizaciones para apalancar su crecimiento. Y cuando hablamos de nube, básicamente hablamos de unos modelos de servicio y unos modelos de implementación, ¿cierto? Entonces, en modelos de servicio están los famosos IaaS, infraestructura como servicio, SaaS, software como servicio, y PaaS, plataforma como servicio, ¿ok? ¿Qué tienen de diferencia estos modelos? En SaaS, en software como servicio, simplemente tú pagas, digamos, el derecho al acceso a un software, a una herramienta. Lo accedes a través de Internet y es el proveedor de nube quien se encarga de mantener el sistema y demás. Tú solamente te preocupas por acceder y utilizar el sistema. Cuando me voy para el otro lado, el IaaS, infraestructura como servicio, aquí yo ya estoy alquilando máquinas o capacidades de procesamiento, capacidades de almacenamiento para ahí, digamos, tener toda mi infraestructura tecnológica. Y en el medio está PaaS, plataforma como servicio, que es una combinación entre ambos, ¿cierto? Donde el proveedor de nube digamos, me facilita una infraestructura tecnológica, pero también me facilita una serie de herramientas para yo montar todo mi esquema de desarrollo. Entonces, esto es básicamente, aplica más que todo para, pues, digamos, para las compañías que tienen esquemas de desarrollo. Entonces, en la figura PaaS hay una combinación entre infraestructura y todo el tema de software o plataformas que me soportan los procesos de desarrollo en la organización. Ahora, cuando hablamos de los modelos de implementación, hablamos que hay nubes privadas, nubes comunitarias y nubes públicas. Las nubes privadas, digamos desde el punto de vista conceptual, son esas nubes que solamente están hechas para una sola organización. Es decir, es una nube donde los servicios solamente están disponibles para una organización. Si nos vamos para el otro extremo, la nube pública es, como su nombre lo dice, es público, es de acceso público, entonces tenemos una nube donde hay muchas organizaciones que tienen, digamos, sus servicios o su infraestructura tecnológica. Y también hay un punto medio, que pues, son las nubes comunitarias, y cuando hablamos de las nubes comunitarias, hablamos de una nube donde hay varias organizaciones. Lo que sucede es que esas organizaciones generalmente tienen algo en común. Yo siempre cuando hablo de estos temas doy un ejemplo. En Cali hay un sector que se unieron varias compañías del sector, crearon una compañía y esa compañía pues les prestaban servicios de nube a todas las compañías del sector. Entonces se habla de nube comunitaria porque son varias compañías las que utilizan los servicios de esa nube, pero son compañías que tienen algo en común o generalmente pertenecen al mismo sector y demás. ¿Listo? ¿Qué beneficios tiene la nube? Pues hay una rápida escalabilidad, entonces cuando yo necesito más capacidad, es simplemente solicitar o configurar. Una alta resiliencia, hay un ahorro en los costos. Cuando tú tienes infraestructura propia o lo que se llama un premise en la organización, pues tú tienes que comprar una infraestructura que te aguante los picos y los bajos transaccionales en tu organización. Entonces, generalmente hay unos momentos del tiempo donde la infraestructura tecnológica está subutilizada. En la nube tú solamente utilizas lo que necesitas, entonces eso hace que pagues por uso y ese pago por uso, pues lo que lleva al final es a un ahorro de costos. Hay mayores niveles de disponibilidad, ¿sí? Hay mayores niveles de seguridad. Hoy en día ya estos temas están muy maduros. Hay grandes proveedores a nivel internacional, pero también hay unos proveedores a nivel local que ya, digamos, tienen unas ventajas competitivas importantes. Y como se dedican a esto, entonces se han vuelto expertos y eso ofrece mayor robustez, mayores niveles de seguridad y demás. ¿Ok?
Ahora, ya, digamos, haciendo un marco conceptual de lo que es la nube, vamos también a hacer un marco conceptual de lo que es un esquema de gobierno. Porque precisamente vamos a hablar de cómo gobernar la nube, ¿cierto? Pero para poder hablar de cómo gobernar la nube, yo tengo que tener claro qué es lo que implica o cuál es el concepto que hay detrás de lo que es un marco de gobierno. Y para eso me permito citar aquí la definición que trae COVID 2019, que siempre me parece muy interesante, y es en las organizaciones, digamos, hay un gobierno corporativo, ¿cierto? Entonces, el gobierno, en este caso, como lo plantea COVID de tecnología, tiene que estar alineado a esas metas o a esos objetivos organizacionales de la compañía. ¿Para qué? Para crear valor para la organización. Si bien COVID lo plantea esta definición para un marco de gobierno de TI, pues digamos que es una definición que es aplicable a cualquier marco de gobierno, ¿cierto? Entonces, finalmente yo gobierno algo para crear valor para la organización, ¿cierto? Y esa gobernanza tiene que estar alineada con el negocio, con los requisitos del negocio, con las expectativas del negocio, con la consecución de los objetivos organizacionales, ¿cierto? Y lo que plantea COVID es, mire, esa creación de valor se da a través de tres temas puntuales. Primero, obtención de beneficios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la obtención de beneficios? Quiere decir que yo debo mantener todas las inversiones que me están generando valor en la organización, ¿sí? Y tratarlas de incrementar, pero también de sacar aquellas inversiones que no me producen valor. Entonces, si nos vamos a la nube, entonces yo obtengo beneficios a través de la nube, es a través de servicios que contrato en la nube que me están generando valor para la organización, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto, obtener beneficios. El segundo punto, optimización de los riesgos. Y este es un punto clave cuando hablamos de nube. Básicamente, la optimización de riesgos es yo tengo que gestionar el riesgo, ¿sí? Digamos, de lo que estoy gobernando. Entonces, cuando yo voy a la nube, tengo que hacer una gestión de riesgos de la nube. ¿Por qué? Porque mi esquema de operación cambia. Cuando yo paso a la nube, dejo de administrar, dejo de gestionar a monitorear, ¿sí? A hacer una supervisión de un tercero. Y digamos, ese cambio en la función y los riesgos per se que trae la nube, pues hay que gestionarlos dentro de la organización, ¿cierto? Y esa gestión de riesgos, pues digamos, tiene que estar enmarcada dentro de la gestión de riesgos organizacionales. Y por último, lo que plantea COVID es, usted también tiene que optimizar los recursos, es decir, tiene que tener las capacidades adecuadas. Estamos hablando de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de recursos financieros, ¿sí? Entonces, cuando me voy a la nube, pues también tengo que mirar cómo optimizo de la mejor manera los recursos. Entonces, repito, como lo plantea COVID es, mire, yo tengo un marco de gobierno que debería estar alineado a la organización y que ese marco de gobierno lo que hace es que crea valor para la compañía y esa creación de valor se va a través de obtener beneficios, optimizar riesgos y optimizar recursos. ¿Listo? Entonces, para poder implementar ese modelo de gobierno, yo tengo que entender el contexto y la estrategia de la empresa, ¿sí? Determinar un alcance inicial de lo que va a ser ese sistema de gobierno y esto tiene que ver mucho con la estrategia de negocio. Y si hablamos de nube, entonces yo tengo que tener en cuenta es la organización que espera de la nube, ¿sí? ¿Qué se quiere conseguir de la nube? Porque hay algunas compañías que inician yéndose a la nube solamente con su ambiente de contingencia. Entonces, yo tengo el principal on-premise en mi compañía, lo gestiono yo, pero el ambiente de contingencia lo contrato en nube. Entonces, ese puede ser un alcance muy delimitado de lo que se quiere de la nube. Puede que otra organización diga, no, yo me quiero ir a la nube con todo. Quiero tener mi ambiente principal en la nube, pero también mi ambiente de contingencia. Entonces, ese alcance va a estar delimitado de acuerdo con el entendimiento del contexto que se tenga de la organización y también del contexto que hay alrededor de la compañía. Por ejemplo, si estamos hablando del sector financiero, el sector financiero que es altamente regulado, para darles un ejemplo, tiene una circular específica que es de nube. Entonces, cuando yo me voy a la nube, tengo que tener en cuenta que tengo que cumplir con esa circular específica que sacó la Superintendencia Financiera para, digamos, para controlar los servicios de nube que contratan las compañías. Entonces, esto me va a delimitar ese alcance inicial que va a tener ese gobierno en nube, ¿cierto? Y en la medida en que ese gobierno va madurando, pues se va perfeccionando y al final, pues ya se tiene un sistema de gobierno diseñado y establecido. Entonces aquí el mensaje es,
los esquemas de gobierno deben estar ajustados a la realidad de la compañía, a las necesidades, a su contexto. Yo no puedo tener un esquema de gobierno que haya encontrado en otra compañía, o yo trabajé en una compañía hace 5 años, entonces vengo y implemento el mismo esquema de gobierno acá, no. Porque, como les decía yo, el gobierno tiene que crear valor para la organización y esa creación de valor se da únicamente si se ajusta al contexto, a las necesidades, a las expectativas de la organización. Entonces, esto es un ejercicio que hay que hacer de manera detallada y aterrizada a cada una de las compañías. ¿Listo? Bueno, entonces, ya habiendo hecho ese marco conceptual, vamos a hablar entonces, vamos a entrar en materia de lo que debe ser un gobierno en nube, o digamos, desde nuestra experiencia, lo que debería tener ese gobierno en nube. Y para eso también hay que hablar primero de un concepto, y es el famoso concepto de la responsabilidad compartida. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿esto qué significa? Básicamente la responsabilidad compartida es, miren, eh, está bien que usted contrate servicios en la nube, pero cuando usted contrata servicios en la nube, no puede desligarse de todas las responsabilidades. O sea, no quiere decir que entonces yo contrato servicios en la nube y yo como organización me desentiendo y todas las responsabilidades se las paso al proveedor de nube. No. Siempre va a haber digamos, un esquema donde el proveedor tiene unas responsabilidades específicas y yo como compañía tengo que tener otras responsabilidades específicas. Entonces, ese es el modelo de responsabilidad, el famoso modelo de responsabilidad compartida que se plantea en estos temas de nube. Y ese modelo de responsabilidad compartida va a tener unos impactos distintos dependiendo del modelo de servicio y también del modelo de implementación, como les hablaba ahorita. Entonces, mire, cuando yo tengo, por ejemplo, un SaaS, un Software as a Service, o software como servicio, la responsabilidad para la organización es menor. ¿Listo? Porque gran parte de la gestión, la administración y la operación está de cara al proveedor, porque el proveedor es el que te tiene que garantizar la disponibilidad del sistema, te tiene que garantizar el acceso al sistema, es quien tiene que garantizar todo el esquema de seguridad de ese aplicativo que estás accediendo de forma remota, ¿cierto? Pero también hay unas responsabilidades de cara de la compañía. Entonces, cuando yo tengo un modelo SaaS, por ejemplo, de la compañía, la responsabilidad de la compañía es, por ejemplo, gestionar los accesos. ¿Quién puede acceder a ese sistema? Entonces, miren que siempre va a haber una parte de responsabilidad de cara a la organización. Cuando yo tengo un modelo IaaS, infraestructura como servicio, la responsabilidad de la compañía es un poco más alta, ¿cierto? Y esto va a depender mucho del alcance y de lo que se convenga con el proveedor cuando esté contratando el servicio. Porque, listo, el proveedor me está facilitando una infraestructura, pero dependiendo de lo que yo haya solicitado y haya negociado con ese proveedor, puede que esa infraestructura la gestione y la monitoree el proveedor, o puede que la gestione y la monitoree yo. Puede que, por ejemplo, los temas de licenciamiento sean responsabilidad de la compañía, o puede que sean responsabilidad del proveedor. Entonces, aquí el mensaje al final es: hay que dejarlo claramente delimitado, y de hecho a nivel contractual, de cuáles van a ser las responsabilidades de cada lado. Entonces, ¿por qué hablamos de esto cuando estamos hablando del gobierno de la nube? Porque desde el gobierno se tienen que definir estos temas, se tienen que definir cuáles van a ser las responsabilidades de la organización respecto a los servicios de nube que se contraten. Y asimismo, tienen unos impactos distintos en los modelos de implementación, ¿cierto? Entonces, en una nube pública hay unos desafíos, y es que, digamos, hay unos riesgos de que, como hay una nube donde conviven varias compañías, pues puede haber, digamos, unos accesos a la información de mi organización y demás. Entonces, son desafíos que la organización tiene que ir gestionando. ¿Y cómo se gestionan estos desafíos? Pues a través de la gestión de riesgos, ¿sí? A través del monitoreo del proveedor y de los modelos de aseguramiento que más adelante los vamos a conversar. En una nube privada, pues claro, pues estoy solamente yo. Entonces, como está solamente mi compañía, pues digamos, los temas de seguridad son menos críticos, digamos, desde el punto de vista de que solamente estoy yo en esa nube, eh, pero igual tengo que hacer una supervisión y demás. Y en nubes comunitarias, pues entonces hay como una combinación de ambas, ¿cierto? Entonces, miren, esta presentación obviamente se las hará llegar a ustedes desde la organización, pero solamente para que lo vean gráficamente. Los cuadros amarillos son las responsabilidades que están de cara
de cara al proveedor de nube, y los cuadros azules son las responsabilidades que están de cara a la organización. Entonces miren que dependiendo del modelo, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, hay una combinación de estas responsabilidades. Entonces hay unos riesgos a nivel de aplicación, hay unos riesgos a nivel de red, hay unos riesgos a nivel de usuario final, hay unos riesgos de acceso, de identidad de acceso y demás. Entonces, esto es simplemente para que ustedes vean gráficamente que efectivamente ese modelo de responsabilidad está delimitado digamos, y depende de el modelo que yo haya solicitado o que esté implementando en nube. ¿Ok? Bueno, entonces hablemos de los requerimientos que se deben tener en cuenta para poder definir ese gobierno de nube. Primero, tengo que tener en cuenta las necesidades de la compañía y de las partes interesadas. Porque como les decía yo, ese modelo de gobierno tiene que estar aterrizado a cada organización. Entonces, ¿cómo identifico las necesidades de la compañía? Hay, digamos, una fuente de información que es valiosa y es la estrategia de la organización, ¿sí? Entonces, en la estrategia de negocios se definen unos objetivos estratégicos. Entonces, ahí se identifican cuáles son las necesidades respecto a esos objetivos estratégicos y cómo desde la nube se pueden apalancar el cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Pero también tengo que tener en cuenta las expectativas de las partes interesadas, ¿cierto? ¿Qué partes interesadas estamos hablando aquí? Obviamente los accionistas, la alta dirección, la junta directiva, que son, digamos, partes interesadas internas, pero también van a haber unas partes interesadas externas. Entonces, por ejemplo, si estás en un sector regulado, entonces puede ser alguna de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Salud, ¿sí? Y pueden haber también una serie de agremiaciones que también digamos, me determinen ciertas necesidades. Dependiendo de los servicios, yo también puedo identificar las necesidades de los clientes como una parte interesada externa y esas necesidades pues van a, digamos, a ser parte de todos esos requerimientos que yo voy a tener en cuenta para gobernar la nube. También hay unos hay unos temas operacionales, ¿cierto? Porque pues si yo voy a la nube, lo que espero es tener unos mejores servicios, digamos, unas mejores capacidades de comunicación, de procesamiento, de almacenamiento, y eso depende mucho del negocio y de esas expectativas que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si desde el punto de vista de la estrategia de negocio, un objetivo estratégico es incrementar las ventas en un 200%, entonces puede que haya una iniciativa, ¿sí? Que sea la creación, por ejemplo, de una aplicación móvil para que los clientes puedan comprar fácilmente a través de la aplicación. Entonces, yo miro cómo apalanco esa iniciativa de negocio con nube. Ah, listo, entonces, vale, voy a tener una aplicación donde los clientes van a entrar a comprar, pero entonces esa aplicación va a estar alojada en la nube. Ahora, entonces miremos los requisitos operacionales. No, es que se esperan este nivel de transacciones, entonces se esperan tantas transacciones al mes. Para yo poder soportar tantas transacciones al mes, pues yo tengo que tener unas capacidades de almacenamiento, procesamiento y demás. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, se deben definir los lineamientos de lo que se debe tener en cuenta desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista legal y de cumplimiento. Legal y cumplimiento, ¿por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, los temas de privacidad se han vuelto, digamos, bastante relevantes para las organizaciones. Y estos temas de privacidad, en el caso de Colombia, pues tenemos la ley 1581, que es la ley de protección de datos personales, tiene, digamos, unas exigencias particulares. Por ejemplo, yo no puedo hacer transmisión de datos personales a países que la SIC no haya categorizado como países seguros, ¿sí? Entonces, la SIC tiene un listado de países con los cuales ellos dicen, mire, estos países tienen un nivel adecuado de protección de datos y por lo tanto usted puede hacer transferencia internacional de los datos personales. Y en los servicios de nube, pues esto aplica mucho, claro, porque los proveedores de nube, pues como les decía yo, hay unos proveedores locales que tienen unos buenos servicios aquí en Colombia, pero si tú te vas a los gigantes tecnológicos, AWS y todos esos grandotes,
pues sus data centers están en Estados Unidos, en Europa y en otros países, entonces hay que tener en cuenta estos temas si es que lo que vas a llevar a la nube son datos personales. Solamente para darles un ejemplo, en los sectores regulados, como yo les decía, la Superintendencia Financiera tiene una circular específica para nube, entonces todos esos temas legales y de cumplimiento hay que tenerlos en cuenta. Entonces, a nivel de gobierno se deben definir esos lineamientos donde se define el esquema de cómo tener en cuenta todos estos temas antes de contratar un servicio de nube, ¿sí? Entonces, esa es la idea desde el punto de vista de gobierno. Ahora, ¿cuál va a ser el alcance de ese gobierno de nube? Precisamente en línea con lo que veníamos hablando. Ese gobierno me debe definir a mí los lineamientos de todo lo que es la gestión de costos, ¿sí? Es decir, cómo se van a gestionar y cómo se administran los costos de nube. Todo lo que es la resiliencia de negocio, pues la nube es un apalancador de la continuidad del negocio. Precisamente hoy en día que ya estos servicios están, digamos, ampliamente, digamos, maduros y que ya hay muchos actores en el mercado que ofrecen este tipo de servicios, pues han hecho que los costos bajen y eso ha hecho que muchas compañías puedan acceder a estos servicios y eso apoya la resiliencia del negocio porque la nube me permite apalancar, tener una continuidad de negocio, digamos, en unos niveles esperados. ¿Cómo se va a hacer el monitoreo y la gestión de estos proveedores y de estos servicios? Todos los temas de cumplimiento y los temas de portabilidad e interoperabilidad. Entonces, miren que en el gobierno se deberían tener en cuenta estos temas y estos temas son los que finalmente me delimitan cuál va a ser el alcance que va a tener ese esquema de gobierno de nube. Cuando hablamos ya específicamente de los actores de negocio más relevantes, digamos, dentro de la organización, pues esto también va muy en línea con lo que veníamos conversando, ¿cierto? Entonces tengo un actor que es vital, GRC, la gestión de riesgos organizacional, ¿cierto? Entonces, si yo ya tengo implementada en mi organización una gestión de riesgos que tiene una metodología de riesgos para hacer la identificación, valoración y definir las respuestas a esos riesgos, pues entonces dentro de ese marco de gestión de riesgos, yo tengo que incluir un nuevo capítulo o un nuevo parte donde voy a gestionar los riesgos de nube, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos de nube? Lo que veníamos hablando, cumplimiento, seguridad, niveles de servicio, ¿sí? Todos los temas, por ejemplo, de apalancamiento de los objetivos estratégicos, de cómo la nube es compatible con la infraestructura tecnológica que yo ya tengo en mi organización, de cómo la nube va a apalancar los objetivos de cada uno de los procesos de negocio. Entonces, dentro de ese marco de gestión de riesgos organizacional, yo tengo que implementar un nuevo capítulo donde voy a gestionar los riesgos de nube. Entonces, esto es bastante relevante porque inclusive en algunos casos, cuando hacemos estos ejercicios en las compañías, hacemos una identificación y una valoración de riesgos y resulta que esa valoración de riesgos termina, digamos, identificando unos riesgos tan altos para el negocio que inclusive las compañías paran el proceso del paso a la nube. Entonces, lo primero que se debe hacer es poder hacer una gestión de riesgos. Entonces, a nivel de gobierno, GRC o GRC va a ser un actor muy relevante para poder definir, digamos, cuándo irse o no a la nube y cómo se gestionan esos riesgos de la nube. Obviamente, todo el tema legal, las áreas legales en las organizaciones tienen que ver mucho con esto, porque un aspecto crítico relevante cuando estamos hablando de servicios de nube es el contrato, ¿sí? Lo que no esté contemplado en el contrato difícilmente se lo vas a poder exigir a ese proveedor después. Entonces, un aspecto clave que hay en los servicios de nube es que todo tiene que estar claramente definido y delimitado a nivel contractual. Y eso implica que ese contrato tenga un componente técnico importante. Entonces, si bien en los contratos hay que mantener todo el tema legal que siempre se mantiene, los acuerdos de confidencialidad, las responsabilidades de las partes, el objeto contractual, todo eso que siempre va en un contrato, si bien eso tiene que estar presente, claro que sí, hay que tener en cuenta que a nivel contractual, pues tiene que ir todo lo técnico, ¿sí? Porque como estamos hablando de un servicio que es altamente técnico, a nivel contractual debería estar delimitado detalladamente y claramente cuál es el alcance técnico de ese servicio en la nube que yo estoy contratando.
¿Por qué? Insisto, porque lo que no queda en el contrato, entonces después va a ser difícil de exigir al proveedor. Y entonces eso requiere que dentro del proceso legal en las compañías hayan cambios, ¿sí? Y esos cambios necesitan unas directrices claras que se deben definir desde el punto de vista de gobierno. ¿Y cuáles son esos cambios? Que, por ejemplo, en la revisión de un contrato de nube tiene que haber una revisión técnica, ¿sí? Entonces, aquí, en este tipo de servicios, yo me tengo que apalancar de un abogado que sea tecnológico o que tenga conocimientos en temas tecnológicos, o tengo que llamar a un experto técnico que acompañe al abogado, al legal, para que haya una revisión, digamos, compartida entre los aspectos legales y los aspectos técnicos. Claramente, otro actor relevante es todo, digamos, todo el proceso de compras y adquisiciones, ¿cierto? Porque desde el proceso de compras pues se definen, digamos, todos los lineamientos que deben cumplir un servicio de nube antes de ser contratado. Entonces, ¿cómo se estructuran los RFPs? ¿Sí? Es decir, los RFPs, para no ser técnico, es como la carta, yo siempre le llamo como la carta al niño Dios. Tú pones en el RFP todo lo que esperas de ese proveedor, ¿sí? Entonces, cada uno a nivel más detallado posible de los requerimientos que tiene el negocio y que esperas que ese proveedor te preste como servicio. Entonces, desde el gobierno se deben definir cómo se estructuran los RFPs, cuáles son los aspectos relevantes que se deben incluir en un RFP dependiendo del servicio de nube que yo estoy contratando, los lineamientos de la debida diligencia. Cuando yo voy a un servicio de nube y ese servicio de nube es altamente crítico para la organización, ¿sí? Yo tengo que hacer una debida diligencia antes de contratar con ese proveedor. Y esa debida diligencia inclusive muchas veces implica hacer unas auditorías previas para yo poder validar ciertos temas, ¿sí? Hacer unos análisis, por ejemplo, financieros. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué si estamos hablando de servicios de nube? Porque yo tengo que hacer un análisis financiero del proveedor. Sencillo, porque si ese proveedor tiene problemas financieros, puede tener un riesgo de negocio en marcha, es decir, ese proveedor puede quebrar. Y si yo le estoy contratando un servicio crítico, digamos con una duración de 3 años, y ese proveedor al año se quiebra y cesa operaciones, pues la compañía termina teniendo un problema serio, ¿cierto? En la continuidad y en la operación. Entonces, todos estos temas deben definirse desde el gobierno de la nube con unos lineamientos claros de lo que se debe tener en cuenta o no, cómo se hace la selección, cómo se hace la negociación y cómo se monitorea después los servicios prestados. Y claramente no podemos dejar de un lado los temas de tecnología y seguridad. Hay tal vez un error en muchas organizaciones y es que estos temas, digamos, los servicios de nube, los conversan en la alta dirección, llaman al de tecnología, definen los temas técnicos, ¿sí? Desde tecnología se definen todos los temas técnicos, pero no llaman al de seguridad y no llaman al de legal, no llaman al oficial de protección de datos personales. Y al final termina un RFP que no contiene todos los temas relevantes, termina no haciéndose una debida diligencia y puede también que haya un proceso de selección que no sea el adecuado. Entonces, en estos temas hay que involucrar desde etapas tempranas, desde que nace el proyecto, también a las áreas de seguridad y todos los temas de cumplimiento, porque desde seguridad tienen que definirse también unos lineamientos claros de lo que se espera del esquema de seguridad de la información que va a tener ese proveedor respecto a los servicios de nube. ¿Ok? Bueno, y una vez contratado el servicio, pues como les decía yo ahorita, cuando yo voy a la nube, ya dejo de administrar y gestionar, es decir, yo ya no tengo el servicio dentro de mi organización, dentro de mi área de tecnología, entonces ya el área de tecnología cambia su rol. Ya no está administrando y gestionando los servicios tecnológicos, sino que ya tiene que pasar a hacer un monitoreo y una supervisión de ese proveedor. Y eso tiene que estar enmarcado digamos, en unos temas de aseguramiento que se deben también definir desde el punto de vista de gobierno. Entonces, desde el punto de vista de gobierno, ¿cuáles son los esquemas de aseguramiento de calidad y de rendimiento que yo tengo que implementar en mi organización para poder validar que ese proveedor está prestando los servicios que yo le he contratado y que los está prestando en los niveles adecuados o los niveles esperados para la organización, ¿cierto? Y esto hay varias maneras de hacerlo. Por un lado, todo lo que se identificó o se determinó a nivel contractual, como les decía yo, lo que no se deja en el contrato, yo después no se lo puedo exigir al proveedor, ¿cierto? Entonces,
Si en ese contrato yo dejé delimitado o definidos unos acuerdos de niveles de servicio, pues yo tengo que hacer un monitoreo a esos acuerdos de niveles de servicio, ¿cierto? Entonces se dejan definidos en el contrato y una vez el servicio se esté prestando, entonces yo tengo que hacer seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos de niveles de servicio. Entonces, ese, por ejemplo, debe ser un lineamiento que se debe determinar desde el gobierno. Entonces, desde el gobierno se puede definir un lineamiento como todos los servicios de nube tienen que estar o tienen que incluir unos acuerdos de niveles de servicio y es responsabilidad de tal área hacer seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos de niveles de servicio. ¿Y cómo se puede hacer seguimiento a esto? A través de unos informes de gestión. Generalmente lo que se acostumbra es que en este tipo de servicios los proveedores entreguen unos informes de gestión mensuales, trimestrales, generalmente, y en esos informes de gestión, el proveedor me cuente cómo está cumpliendo con todas sus obligaciones. Y entre todo ese informe de gestión, pues va a haber una parte o va a haber una sección de ese informe donde van a estar los acuerdos de niveles de servicio y eso es una forma de hacer monitoreo digamos, a los servicios en nube. Otras fuentes de aseguramiento, informes de auditoría o certificaciones. Entonces, todo lo que es, por ejemplo, las certificaciones ISO 27000. Cuando estamos hablando de servicios de data center, entonces hay unas certificaciones que se llaman TIER, y esas certificaciones TIER lo que me dicen es que el data center está diseñado y está construido y opera bajo unos estándares internacionales. Entonces, este tipo de certificaciones a mí me dan, digamos, una tranquilidad respecto a cómo ese proveedor me está prestando el servicio a mí. Están los famosos reportes SOC, que no sé si ustedes los conocen. Bueno, básicamente, para no entrar en detalle, porque esto es todo un mundo, los reportes SOC básicamente es un auditor externo que es independiente del proveedor, va, audita al proveedor, mira cómo es su control interno. En reportes SOC 2, por ejemplo, mira qué controles tiene ese proveedor respecto a la información, a la seguridad, a la disponibilidad, a la confidencialidad. Y en esa evaluación, digamos, genera un reporte donde dice, mira, este proveedor tiene esta serie de controles y esta serie de controles efectivamente están operando en la prestación del servicio. Entonces, para mí como organización, esos reportes SOC 2 son una fuente de información importante para yo poder delimitar o poder entender cómo ese proveedor está prestando el servicio o me está prestando ese servicio. Entonces, a nivel del gobierno, debería también definirse un lineamiento donde diga los servicios de nube críticos deben ir acompañados de la exigencia de los reportes SOC 2 y de las certificaciones ISO 27000 y las certificaciones Tier 3 o Tier 4. Entonces se define a nivel de lineamiento. Todos los temas de evaluaciones de riesgos, pues las evaluaciones que se hagan de reputación del proveedor, referenciaciones. Entonces, por ejemplo, en los procesos de selección debe haber una parte donde se haga una referenciación de ese proveedor, ¿sí? Como yo le digo a mis clientes, no le pidamos a ese proponente, a ese posible proveedor, no le pidamos los 3 mejores clientes o los 3 casos de éxito, no. Hagámosle la pregunta al contrario. Por favor, indíqueme los 3 casos no éxito que usted ha tenido en el mercado y deme datos de referenciación para yo poder hablar con esas empresas. Porque precisamente cuando todo va bien, pues todo es bonito, pero cuando el servicio no ha funcionado por alguna razón, pues ahí uno puede tener información relevante. La estabilidad financiera, que ya lo veníamos conversando, yo tengo que analizar qué tan estable, digamos qué tan viable es la operación de esa compañía desde el punto de vista financiero, ¿sí? Y algo muy importante en estos temas son las pólizas de ciberseguros, que, bueno, aquí hay un rollo y es que cada vez está siendo más difícil adquirir una póliza de ciberseguro porque las aseguradoras se están dando cuenta que el riesgo que están asumiendo es muy alto y que hay mucha materialización del riesgo. Entonces, cada vez es más complejo tener una póliza de ciberseguros. Pero claro, si ese proveedor cuenta con una póliza de ciberseguro, pues eso también de alguna forma a mí me dice que su esquema de control interno es adecuado y que además de eso pues está apalancado pues a través de esa póliza. Y también, o bueno, finalmente, las pruebas de seguridad. Las pruebas de seguridad terminan siendo una fuente de información valiosa porque ahí, y ojalá se hagan a través de terceros. Cuando un tercero va y hace pruebas de seguridad, de ethical hacking sobre los servicios de nube, pues seguramente se van a encontrar temas interesantes que a mí me indiquen si ese proveedor está protegido adecuadamente o no.
Entonces, aquí al final es, miren, hay varios ejemplos de cómo obtener ese aseguramiento, pero lo que se debe definir a nivel de gobierno es cómo se implementan esos esquemas de aseguramiento y las responsabilidades dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para poder entender un reporte técnico de resultados de pruebas de ética de hacking, el de tecnología se tiene que sentar con el de seguridad de la información, porque seguramente el de tecnología no va a tener el conocimiento amplio para poder entender a nivel detallado ese informe, ¿sí? Eh, el área de riesgos tiene que cumplir sus funciones y demás. Entonces, desde el gobierno se deben definir esos lineamientos y las responsabilidades de cada una de las partes dentro de la organización para poder asegurar digamos, todo ese monitoreo de la calidad en los servicios de nube. Al final el mensaje es, cuando una compañía se va a la nube, esto no es digamos, no es un tema exclusivo de tecnología, ¿sí? Como ya lo hemos venido conversando, está tecnología, está legal, está riesgos, está la alta dirección. Entonces, esto es un tema organizacional. Y como es un tema organizacional transversal a la compañía, pues en el gobierno se tienen que definir esas responsabilidades de cada una de las partes. Otras fuentes de aseguramiento, pues bueno, lo que veníamos hablando, auditorías externas, por ejemplo, si yo tengo un equipo de auditoría interna en mi organización, pues, y ese proveedor me permite hacer la auditoría, yo puedo ir a hacer una auditoría directa, todos los informes de pruebas y demás. Y finalmente, ya para ir cerrando este pequeño conversatorio, les quería hablar sobre esta organización, Cloud Security Alliance. Esta organización, si no la conocían, es, digamos, hoy en día la que lleva la batuta en temas de nube. Ellos están generando constantemente, digamos, conocimiento frente a estos temas y tienen unas certificaciones interesantes. Y, digamos, tienen un aspecto que es tal vez lo que los ha llevado al éxito o a ser, digamos, los pioneros en estos temas de nube, y es que son independientes de proveedor. O sea, ellos están generando conocimiento y demás alrededor de los temas de nube, pero no están casados con ningún proveedor. Entonces, al ser independiente de proveedores, pues, digamos, hay, digamos, cierta rigurosidad en todo lo que genera. Entonces, ahí les dejo el link en la presentación para que vayan y descarguen esta famosa Cloud Controls Matrix, que es una matriz de controles que ellos están actualizando constantemente. En estos momentos vamos en la versión 4. Y lo que tiene esa matriz de controles de nube es que tiene una serie de controles que la organización debería implementar, ¿sí? Para poder hacer el gobierno y la gestión de la nube. Entonces, esta es una información bastante relevante y que es muy útil para las organizaciones. Y la buena noticia es que esta matriz de controles es gratuita, o sea, no tiene ningún costo. Entonces, cualquiera puede ingresar a la página, puede pasar a esta sección de la página y puede descargar esa matriz de controles. Se los digo, es una información muy valiosa, yo la utilizo diariamente en mi trabajo y de verdad que sirve mucho para poder implementar todos estos temas de los que hemos venido conversando hoy. ¿Listo? Bueno, finalmente, conclusiones. Si la nube no se gobierna, eso se puede volver un problema para las organizaciones, ¿sí? El gobierno de nube, como ya lo hemos venido hablando, tiene que estar ajustado a la organización, a su contexto y sus necesidades. Entonces, el gobierno es particular de cada compañía. Es clave que se definan claramente cuáles son los actores principales, sus responsabilidades dentro del tema de nube. Como les decía, esto no es un tema de tecnología solamente o de seguridad de la información. Aquí hay que involucrar todas las áreas de negocio, ¿sí? Y eso se debe definir desde el gobierno, ¿sí? Ahora, el gobierno de nube tiene que ser dinámico, como cualquier esquema de gobierno, porque ese esquema de gobierno tiene que ir cambiando en la misma medida en que va cambiando las condiciones del negocio. Entonces, si hoy en día la organización tiene unas expectativas frente a la nube, mañana seguramente van a ser distintas, y esas nuevas expectativas tienen que verse reflejadas en cambios digamos, en las definiciones del gobierno y en lo que se define a nivel de gobierno. Y lo último es que hay que definir claramente las responsabilidades de ese proveedor y de mi organización, dependiendo pues del servicio de nube que yo haya contratado. Así que esta es, digamos, la información que les quería compartir hoy. Muchas gracias a ustedes por la participación y quedamos abiertos entonces a las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias a ti.
Ferney, muchas gracias. Muy concreta la información. Voy a proceder a hacerte algunas preguntas que tenemos acá de los asistentes. Carlos Eduardo Santana. Carlos, gracias por tu pregunta. La pregunta es la siguiente. Dentro de la evaluación de un proveedor de nube, debe considerarse si incluye esquemas de contingencia y o alta disponibilidad. Sí, claro, por supuesto. Y eso va a depender mucho del servicio que quieras llevar a la nube, ¿cierto? Si lo que tú vas a llevar a la nube es un tema crítico, es un proceso crítico para la organización, pues claramente hay que evaluar los temas de continuidad. Ahora, eso también va a estar delimitado, digamos, en el alcance de lo que vayas a contratar, ¿cierto? Porque si yo contrato un servicio más contingencia, obviamente esa contingencia va a tener un costo adicional. Entonces, ahí hay que hacer una relación costo-beneficio respecto de si esa contingencia la contrato yo con el proveedor o esa contingencia la tengo yo en mi organización. O si el proveedor me dice, no, es que mire, yo tengo por ejemplo, un esquema SaaS, Software as a Service, software como servicio. Yo voy a contratar, el proveedor me dice, mire, es que la plataforma está disponible o tiene un nivel de disponibilidad del 99.98. Entonces ya el proveedor me la está ofreciendo. Entonces va a depender mucho, pero claramente es un aspecto que hay que tener en cuenta. Gracias, Ferney. Otra pregunta, Ciro Bonilla. Buen día. ¿Cómo manejar la obtención de aseguramiento con compañías como Google, AWS? Porque normalmente se piensa que como son grandes empresas no habrá eventos de disrupción. Ahí el aseguramiento básicamente es a través de lo que les hablaba ahorita, de las certificaciones. O sea, cuando hablamos de gigantes tecnológicos, todos son certificados 27000, todos son certificados 9000. Todos tienen reportes SOC 1, SOC 2, SOC 3. Entonces, cuando tú eres cliente de esos grandes tecnológicos, de esos gigantes tecnológicos, puedes acceder fácilmente a sus reportes. Entonces, a través de esos reportes y esas certificaciones es que puedes obtener aseguramiento de este tipo de proveedores. Excelente. Gracias, Ferney. Pregunta Paula Andrea Velázquez. ¿Cuáles certificaciones en cuanto a temas de nube recomiendas para los auditores? Aquí me voy a permitir, Rocío, hacer una publicidad no pagada de Isaac Medellín. Adelante, adelante. Porque precisamente estamos a 2 semanas de iniciar el curso de una certificación que se llama CCAK. Es precisamente la certificación que tiene la Cloud Security Alliance para los auditores de nube. Les cuento que en este momento solamente hay un instructor acreditado en Latinoamérica, que es un mexicano que se llama Arnulfo. Él es más conocido como el auditor, él se puso así como Thor, como el de las películas de Marvel, y es, digamos, un experto en estos temas. Entonces vamos a tener un curso para la preparación de esta certificación, así que están todos invitados. Nos pueden seguir en las redes sociales, en LinkedIn o en Instagram, y ahí van a encontrar la información. Entonces, para mí, hoy en día en nube, si tú quieres estar desligada del proveedor, esa es la certificación número 1, la CCAK se llama, CCAK. Ahora, si quieres estar alineado con algún proveedor, pues AWS tiene sus certificaciones y cada uno de esos proveedores tiene sus certificaciones particulares. Muchas gracias, Ferney. Bienvenida ahí también la cuña porque es bastante útil. Sí. Ciro pregunta, ¿cuál es la certificación de CSA que ayuda para manejar este tema propiamente a nivel de gobierno en la nube? Ellos tienen varias certificaciones. Yo la verdad conozco CCAK porque, digamos, como auditor es la que me ha venido interesando, pero hay otras certificaciones que tiene CSA. Entonces ahí lo que les digo es ingresen a la página y busquen la información porque hay otras interesantes. Yo la verdad me he enfocado en CCAK y es la que conozco, pero hay otras certificaciones que tienen ahí en la página y ahí las pueden encontrar. Excelente, Ferney, muchas gracias. Paula Andrea te está pidiendo que si por favor puedes mostrar de nuevo la lámina de la herramienta de nube. Igual las memorias las vamos a compartir. Paula, el material se va a compartir para que lo puedan tener. Te agradecen por la sesión. Excelente ponencia. Felicitaciones. Excelente tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente ponente. Esperanza te pide que si nos recuerdas por favor el nombre de la certificación. Me imagino que la que acabaste de mencionar hace un momento. CCAK se llama. Igual estoy viendo que aquí alguien la puso en el chat también. Ah, sí, ahí viene.
CC acá. Gracias, Sí. Grace, por tu aporte. Julio Andrés Chica, buenos días, muchas gracias por la información. Para tener confianza en los controles de seguridad de la nube de los proveedores, ¿es suficiente con los informes de seguridad que tenga el proveedor o se recomienda ejecutar trabajos de auditoría adicionales para asegurar los controles de seguridad de la información? Pues mira, yo la verdad, pues digamos, yo como auditor y y también, digamos, en la compañía generamos reportes SOC. Para mí los reportes SOC son una fuente confiable de aseguramiento porque eso está delimitado por una norma y demás y hay unas exigencias de independencia del auditor y demás. Pero si tú has contratado un servicio de nube y puedes auditar a ese proveedor directamente, pues genial, claro, porque cuando auditas directamente, pues tienes de primera mano el conocimiento de los temas. Así que si tienes la posibilidad de hacerlo, pues es genial. Lo que sucede es que no siempre es tan viable hacer una auditoría directa, a no ser que lo hayas definido desde el contrato, desde el inicio del servicio. Excelente, Fernay, muchas gracias. Excelente presentación, muchas gracias. Natacha, ¿el tema de que Arnulfo sea el único certificado tiene relación con que la certificación de ISACA es reciente? Sí, la verdad es que... Muy buena pregunta. No, la verdad es que o sea, la certificación nace en CSA, en la Cloud Security Alliance, pero ISACA a nivel global hizo una alianza con la CSA y esa alianza es reciente, entonces apenas estamos en los procesos de acreditación de instructores y por eso es que en estos momentos Arnulfo es el único acreditado. Próximamente yo estaré acreditado también, pero por el momento solamente tendremos a Arnulfo dando estos cursos. Pero sí es por eso, es por la alianza que hicieron entre ISACA y CSA. Excelente. Ferney, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu apoyo, como siempre, por la información muy concreta, muy clara. Y bueno, ya esperamos que nos sigas acompañando en próximas oportunidades, en próximas ediciones de nuestro Summit y eventos también que tenemos pensado realizar ya de forma presencial y demás.